Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es complejo y muy personal, la eutanasia. Y para hacerlo vamos a desgranar un artículo de opinión de José Antonio Jiménez. Nos va a servir, digamos, como mapa para navegar por las diferentes caras que tiene este debate aquí en España. Y fíjate, el artículo arranca fuerte, lanzando esta pregunta que es en el fondo el corazón de todo el asunto. Es la gran cuestión que vamos a explorar, ese tira y afloja, ¿no?, entre la libertad de uno mismo, la autonomía personal y todo lo que hay alrededor, la ley, la sociedad, la familia. Claro, para que todo esto no se quede en algo teórico, en una simple idea, el autor lo ancla en una historia real, muy concreta. Hablamos de la historia de Noelia Castillo. Su lucha, su decisión personal, acabó convirtiéndose en el centro de una conversación que nos toca a todos como sociedad aquí en España. Vale, pues vamos a empezar por ahí, por el núcleo de la reflexión del autor, por esa historia humana que, al final, es la que pone todo en marcha. Porque para entender bien su postura es fundamental conocer los detalles del caso de Noelia. Entonces, ¿qué nos cuenta el artículo sobre la situación de Noelia? Pues mira, sobre el papel todo parecía bastante claro. Era mayor de edad, cumplía con absolutamente todos los requisitos que pide la ley y además tenía el visto bueno de todas las evaluaciones, médicas, forenses, judiciales, todo a su favor. Pero, aquí viene el giro, la posición de su padre lo llevó todo a los tribunales. Y esto, según relata el autor, provocó que todo se alargara y con ello su sufrimiento durante casi 2 años. Vale, y con este panorama sobre la mesa, el autor, José Antonio Jiménez, no se anda con rodeos. Deja su opinión clarísima, muy directa, y nos explica cuál es para él el principio fundamental que debería mandar en situaciones así. Y aquí la tenemos. Esta es, digamos, la tesis principal de su artículo. Para él, la cosa no va solo de estar a favor de la ley y ya está. No. Su defensa va un paso más allá. Es una defensa a ultranza de la libertad, de la plena libertad de la persona para decidir sobre su propia vida cuando el sufrimiento es insoportable. Pero ojo, que una cosa interesante del artículo es que no se queda solo en su opinión. El autor no ignora a los que piensan diferente. Al contrario, se para a analizar y a responder a los argumentos en contra. Y eso, claro, nos da una imagen mucho más completa de lo complejo que es todo esto. Una de las críticas más potentes que recoge el autor viene, como vemos, del mundo de la política. Usar la palabra ejecución, es que no es cualquier cosa, ¿verdad? Tiene una carga tremenda. Está claro que busca generar una reacción muy fuerte, enmarcar el debate de una forma muy concreta. Y claro, Jiménez responde a esto de forma muy directa. Para él, usar una palabra como ejecución no tiene nada que ver con tener un debate tranquilo y razonado. Lo ve más bien como una táctica para encender los ánimos, para buscar la polémica fácil, y al final eso nos aleja de lo importante, la realidad de la persona que está sufriendo. Aquí se ve clarísimo el conflicto más personal de todo el caso, ¿no? Por un lado el padre, con sus recursos legales para intentar pararlo todo, y por el otro, la visión del autor, que pone en duda esas acciones. Menciona que la relación parecía distante y, sobre todo, recalca el daño que causaron todos esos retrasos. Este choque nos lleva a una pregunta ética mucho más grande. Oye, ¿dónde acaba el derecho de la familia y dónde empieza la libertad total de la persona? Pero el autor no se queda solo ahí. También pone sobre la mesa otras dudas, otras preocupaciones que flotan en el ambiente. Cosas como, oye, ¿se habían probado otros tratamientos de salud mental? ¿Es una decisión egoísta para la familia? ¿Significa esto que como sociedad hemos fracasado? Y, por supuesto, también menciona la postura de la Conferencia Episcopal. Reconoce que todas estas preguntas forman parte del debate. Y aquí llega un detalle que me parece súper importante. La defensa de la libertad que hace el autor es coherente. Porque sostiene que, la persona que lo solicita tiene libertad para decidir, pero es que los médicos y sanitarios también deben tener la libertad de decir yo aquí no participo por objeción de conciencia. Es un derecho que para él va en las dos direcciones. Bueno, pues vamos a dejar por un momento el debate ético y personal para centrarnos en los hechos, en lo que dice la ley, porque el autor dedica un buen trozo de su artículo a explicar esto, a dejar claro que no estamos hablando de un proceso que se haga a la ligera. La ley que lo regula todo es esta, la Ley Orgánica 3/2021. Y es clave entender una cosa, esto no es una puerta abierta y ya está, es un marco legal súper estricto, con unas condiciones y unas garantías muy claras. Y es que, para que nos hagamos una idea, hay que ver la cantidad de filtros que hay que pasar. No vale con simplemente solicitarlo. La ley exige estar en una situación médica muy grave, con un sufrimiento que la propia ley define como constante e intolerable, y además ser plenamente consciente de que no hay otras opciones de mejora, habiendo recibido toda la información sobre cuidados paliativos. El proceso en sí, como vemos, está lleno de garantías. Hay una primera solicitud y luego, después de 15 días, una segunda.
Esto es para asegurar que la decisión está muy meditada. Luego, el caso lo miran no uno, sino dos médicos diferentes. Y por si fuera poco, después tiene que dar el visto bueno una comisión de garantía. E incluso con todo eso aprobado, la ultimísima palabra la tiene siempre la persona, que puede echarse para atrás cuando quiera. El autor nos da también este dato para que nos hagamos una idea de los tiempos. Todo este proceso suele durar más o menos entre 4 y 6 semanas. Esto choca de frente con la idea de que pueda ser una decisión impulsiva, ¿no? Vemos que es un camino muy meditado y súper regulado. Y así, después de darle vueltas al caso, a las críticas y a la propia ley, el autor cierra su artículo volviendo a su idea central, al principio que para él lo sostiene todo. En definitiva, la conclusión de Jiménez es esta. Una vez que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos de las garantías legales y médicas que aseguran que la decisión es informada y meditada, la balanza, para él, siempre debe inclinarse del lado de la libertad de la persona. Esa es la idea final que nos deja. Y todo este análisis del artículo nos deja con esta pregunta en el aire, que no es poca cosa. La opinión de Jiménez es muy clara, sí, pero el debate de fondo sigue ahí, ¿no? La pregunta de dónde está exactamente la línea, dónde acaba la decisión puramente individual y dónde empieza a ser un asunto que como sociedad nos implica a todos. Una reflexión potente para que les sigamos dando vueltas.